Cada vez que alguien sufre un derrame cerebral, el tiempo se convierte en su peor enemigo. No se trata de esperar a ver si mejora, ni de buscar en Google qué hacer. Cada segundo que pasa, el cerebro se está muriendo, literalmente. Y mientras tú ves este video, alguien en algún lugar del mundo acaba de perder su capacidad de hablar para siempre. No por falta de recursos, no por no tener un hospital cerca, sino porque nadie supo actuar a tiempo. La mayoría de las personas no entienden esto hasta que ya es demasiado tarde. Y cuando quieren hacer algo, ya no se puede hacer nada. Si estás viendo esto, es porque te importa tu salud o la de alguien que amas. Así que antes de continuar, haz algo poderoso. Dale like a este video, suscríbete y escribe en los comentarios esta frase: hoy cuido mi cerebro. Es una promesa contigo mismo, una declaración de que no vas a ignorar las señales, una decisión que algún día puede salvarte la vida. Imagina esto: tu cerebro es como una ciudad. Cada zona cumple una función vital. Una parte te permite mover los brazos, otra te da el habla, otra guarda tus recuerdos. Todo está conectado por una red de avenidas invisibles, tus arterias. Ahora imagina que, de un segundo a otro, una de esas avenidas se bloquea. Un coágulo de sangre queda atorado y corta el paso. No entra oxígeno, no entra glucosa. Las neuronas de esa zona empiezan a morir a un ritmo brutal, 2 millones por minuto. Eso no es solo un número, son funciones, habilidades, memorias. Esas 2 millones de células pueden ser las que te permiten sostener una cuchara, reconocer a tu hijo, decir te amo. Una vez que mueren, no vuelven. No hay regeneración, no hay botón de reinicio. Cada minuto, más de 30 millones de conexiones neuronales desaparecen. Es como si partes de ti se fueran quemando vivas, en silencio, sin que nadie lo note, hasta que ya es demasiado tarde. Por eso los neurólogos lo dicen sin rodeos. En un derrame tienes 3 horas, solo 3. Después de ese límite, el daño es irreversible. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas no saben que lo que está ocurriendo es un derrame. Creen que es cansancio, que la persona está borracha, que ya se le va a pasar. Y mientras tanto los minutos siguen corriendo. Cada 5 minutos que se pierde sin actuar, se reduce en un 10% la posibilidad de una recuperación completa. Cada 5 minutos. El tiempo no es solo un número, es la diferencia entre caminar o no, entre hablar o solo mirar, entre una vida normal y una vida completamente dependiente. Y aún así, la mayoría espera. Te voy a contar algo que nunca voy a olvidar. Hace 2 años, una mujer me escribió desde el hospital. Su esposo, un hombre de 47 años, se había levantado como cualquier otro día. Desayunaron juntos. Hizo un chiste. Rieron. Pero al intentar levantarse del sofá, se tambaleó. Ella lo miró, confundida. Él trató de hablar, pero las palabras no salían. Sonaba como si estuviera ebrio. Su cara se veía extraña, como si se le hubiera caído a un lado. Ella pensó que estaba cansado. Esperó. 10 minutos, luego 20. Pasaron casi 2 horas antes de que llamara al 911. Cuando llegaron al hospital, ya era demasiado tarde para administrarle el medicamento que podía haber disuelto el coágulo. Su derrame fue masivo. Perdió el habla. Su lado derecho quedó paralizado. Ella me escribió con la voz quebrada. Si hubiera sabido lo que sé ahora, mi esposo seguiría trabajando, hablando, riendo conmigo. Lo más duro es que esta historia no es única, es una entre miles. El derrame cerebral es la segunda causa de muerte en el mundo y la primera causa de discapacidad permanente en adultos. 1 de cada 4 adultos tendrá uno en su vida. 1 de cada 4. Pero nadie lo ve venir. Nadie se siente en riesgo hasta que pasa. Y lo más trágico es que en la mayoría de los casos el cuerpo avisa. Sí, tu cerebro intenta decirte que algo está mal.
pero nadie sabe escucharlo. Por eso estás viendo esto, porque lo que vas a aprender aquí puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, o algo incluso más doloroso, entre una vida con sentido y una vida atrapada en un cuerpo que ya no obedece. Tienes que entender algo que cambia por completo tu percepción del tiempo. En un infarto, el corazón duele. En un derrame, el cerebro no duele. Pero eso no significa que no esté colapsando, solo que tú no lo sientes. Lo ves en los demás. Una cara caída, un brazo que no se levanta, palabras que no salen. Ahí está la urgencia. No hay fuego, no hay sangre, no hay gritos. Solo señales silenciosas que si no reconoces a tiempo, te roban la vida en minutos. Y aquí viene lo impactante. Si actúas en los primeros 90 minutos, la probabilidad de una recuperación total es de hasta un 80%. Pero si actúas después de 3 horas, esa probabilidad cae por debajo del 10%. Por eso no puedes esperar, porque el tiempo es el cerebro y cada minuto importa. Y aún más importante, estos minutos no le pertenecen a los doctores, ni a las ambulancias. Te pertenecen a ti, a tu capacidad de reconocer las señales, a tu decisión de llamar a emergencias sin dudar. Porque mientras la mayoría se paraliza, tú puedes actuar, tú puedes salvar una vida. No necesitas ser médico, ni tener un título, ni estar preparado para todo. Solo necesitas saber qué mirar y cuándo actuar. Y eso es exactamente lo que vas a aprender en este video. La buena noticia es esta. Hay una prueba tan simple que un niño de 8 años puede hacerla. 4 señales, 10 segundos. Y puede salvar la vida de tu madre, tu esposo, tu hija o incluso la tuya. En la siguiente parte de este video vas a aprender exactamente cómo reconocer un derrame en menos de 10 segundos usando un método validado por neurólogos de emergencias. Pero antes de enseñártelo, quiero que grabes esto en tu mente para siempre. En un derrame cerebral, el tiempo es el enemigo, el conocimiento es el arma. Y tú, ahora, tienes la oportunidad de salvar una vida. Solo tienes que estar listo para actuar. Detectar un derrame cerebral no requiere un título de medicina, ni años de experiencia, ni siquiera un estetoscopio. Solo necesitas saber 4 letras: FAST. Este código simple ha salvado millones de vidas en todo el mundo y lo más increíble es que puedes aplicarlo en menos de 10 segundos. Es tan efectivo que se enseña en hospitales, escuelas, aeropuertos y ahora, aquí, en este video. Porque cuando alguien sufre un derrame, cada segundo que pasa puede marcar la diferencia entre recuperación total y parálisis permanente. FAST no es solo un acrónimo, es una herramienta de poder, de prevención, de vida. La F es de face, cara. Mírale directamente el rostro a la persona y pídele una simple acción. Sonríe. Parece una petición inocente, pero es una prueba de diagnóstico inmediata. Si un lado de la cara no se mueve, si la sonrisa se ve torcida, como si se derritiera hacia un lado, eso es una señal clara de que una parte del cerebro ya dejó de funcionar. Este no es un gesto raro o una expresión nerviosa. Es como si la mitad del rostro hubiera sido desconectada. La sonrisa se convierte en un espejo de la neurociencia. A veces incluso el ojo de ese lado no se cierra completamente. Es una pista visible, potente y urgente. La A es de arms, brazos. Pídele que levante los 2 brazos al frente como si estuviera cargando una bandeja. Observa con atención. Si uno de los brazos cae lentamente o no puede levantarse, eso es un derrame. No es cansancio, no es torpeza. Es una pérdida de conexión entre el cerebro y el cuerpo. Es como si el Wi-Fi del sistema nervioso se hubiera caído. El brazo está allí, pero el cerebro no puede controlarlo. A veces incluso, el brazo se desvía hacia un lado sin que la persona se dé cuenta.
Esta prueba es tan poderosa porque expone el fallo en tiempo real. La S es de speech, habla. Aquí vas a pedirle que repita una frase simple, algo como, el cielo es azul. Escucha con atención. Si las palabras suenan arrastradas, si se le traba la lengua, si dice frases sin sentido o no puede articular las palabras. Es una alerta inmediata. En algunos casos la persona sabe perfectamente lo que quiere decir, pero su boca no le obedece. Intenta hablar, pero suena como si estuviera ebria. Es aterrador para quien lo vive y angustiante para quien lo presencia. Pero justamente por eso es una señal clave. El lenguaje está controlado por zonas específicas del cerebro, y cuando éstas se ven afectadas, la incapacidad para hablar es inmediata y notoria. La T es de time, tiempo, y aquí no hay lugar para dudas. Si observas aunque sea una de estas tres señales anteriores, no esperas, no analizas, no googleas, llamas al 911, inmediatamente. No le das agua, no lo llevas tú mismo en el carro, no esperas a que se le pase, porque cada minuto que pasa es una oportunidad que se va para siempre. Los paramédicos pueden iniciar tratamiento en el camino, pueden alertar al hospital para que el equipo neurológico esté listo. Pueden ganar 20, 30, 40 minutos que significan millones de neuronas salvadas. Eso es el poder de actuar rápido. Eso es lo que hace la diferencia. Ahora escucha esto. Un estudio hecho en Estados Unidos evaluó a más de 3,000 pacientes que llegaron tarde al hospital por derrame. El 70% de ellos tenían al menos una señal FAST, pero nadie a su alrededor la reconoció, nadie actuó. Pensaron que era otra cosa, que era estrés, fatiga, una caída de presión. Ese error les costó su independencia, su habla, su movilidad. Por eso estamos aquí, para que tú no seas parte de esa estadística, para que tú sí sepas qué hacer, porque no necesitas entender la anatomía cerebral para salvar una vida. Solo necesitas estar dispuesto a mirar, actuar y no ignorar lo obvio. Déjame contarte una historia real. Camila, 17 años, estaba viendo televisión con su abuelo, Carlos, un sábado por la mañana. Él dejó caer la taza de café. Ella se rió. Qué torpe, abuelo. Pero al mirarlo bien notó que su sonrisa se veía extraña. Le pidió que sonriera otra vez. Un lado de la cara no se movió. Recordó algo que había visto en clase de biología. El código FAST. Le pidió que levantara los brazos. El derecho cayó de inmediato. Le pidió que repitiera una frase. No pudo. Camila tomó su celular y marcó 911. Dio la dirección exacta. Anotó la hora. Cuando llegaron los paramédicos, ya sabía qué decir. El resultado, derrame isquémico confirmado. TPA administrado en menos de una hora. Hoy su abuelo volvió a caminar, volvió a hablar, volvió a vivir. Esa nieta no tenía conocimientos médicos. No era paramédica ni doctora. Solo sabía qué buscar. Y gracias a eso, su abuelo no solo sobrevivió, sino que recuperó más del 95% de sus funciones. Hoy camina, habla, cocina y juega con sus nietos como siempre. Todo porque alguien supo mirar con atención, supo actuar sin dudar, supo reconocer la sonrisa torcida que muchos ignoran. Esa sonrisa torcida puede ser la línea que divide una vida normal de una silla de ruedas. No la ignores nunca, porque esa sonrisa es una llamada de auxilio. FAST es simple pero poderoso. Funciona porque ataca tres funciones clave del cerebro: movimiento facial, fuerza motora y lenguaje. Son áreas que se ven afectadas en la mayoría de los derrames, especialmente los más severos. Por eso esta prueba detecta más del 80% de los casos. Pero para que funcione, alguien tiene que usarla. Alguien como tú. No importa si estás en un parque, un restaurante, una oficina o en casa. Si ves algo raro, aplicas FAST. En menos de 10 segundos puedes identificar una emergencia médica.
y en menos de un minuto puedes estar salvando un cerebro entero. Esta es la parte donde muchas personas se equivocan. Ven la sonrisa caída y esperan. Ven el brazo débil y dicen, tal vez está cansado. Escuchan las palabras arrastradas y piensan que está nervioso. No. Esas dudas cuestan minutos y esos minutos cuestan vidas. Cada vez que elijas actuar, no solo estarás salvando una vida, estarás salvando una historia. Porque detrás de cada rostro caído hay un abuelo, una madre, un hermano, alguien que tiene una vida por vivir. Y tú puedes ser quien le dé esa segunda oportunidad. Solo necesitas 4 letras. F, A, S, T. No todos los derrames se presentan con una sonrisa caída o con dificultad para hablar. Algunos son silenciosos, sutiles, disfrazados de síntomas que muchas personas consideran normales. Y ese es el verdadero peligro, porque cuando ignoras la señal, el daño avanza, y cuando decides actuar, ya es demasiado tarde. Esta sección es probablemente una de las más importantes de todo el video, porque aquí vas a aprender las señales ocultas que muchos confunden con cansancio, estrés o incluso torpeza. Pero no lo son. Son gritos de auxilio del cerebro. Son alarmas disfrazadas que debes reconocer si quieres protegerte. La primera señal oculta es un dolor de cabeza explosivo. No cualquier dolor, no el que aparece después de un día pesado. Estamos hablando del peor dolor de cabeza de tu vida. Un dolor que aparece de repente, como un trueno, como si alguien te hubiera golpeado la cabeza con un bate. Este tipo de dolor puede ser un signo de un derrame hemorrágico, donde una arteria dentro del cerebro se rompe y empieza a sangrar. Es una emergencia absoluta. Si tú o alguien cerca experimenta un dolor así, sin causa aparente, sin aviso, no se ignora, se actúa. Llamas al 911 porque ese primer minuto puede marcar el resto de tu vida. La segunda señal es la pérdida súbita de visión. De un momento a otro ves borroso, doble o dejas de ver completamente por un ojo. Algunas personas lo describen como una cortina que se baja, otras como si la luz se hubiera apagado de un lado. Lo trágico es que muchos lo confunden con fatiga ocular, con un problema de lentes o con un bajón de azúcar. Pero cuando ocurre de forma repentina, sin explicación, puede ser un derrame que afecta la zona del cerebro encargada de procesar la visión. Esperar a que se pase, en este caso, es apostar contra tu futuro. La tercera señal es el mareo extremo y pérdida de equilibrio. No hablamos de un ligero mareo al levantarte rápido. Hablamos de una sensación violenta, como si el mundo girara a toda velocidad. No puedes caminar en línea recta. No puedes mantenerte en pie. Sientes que el cuerpo no te responde. Esta señal es indicativa de un derrame en el cerebelo, la parte del cerebro que controla el balance y la coordinación. Muchas veces este síntoma se confunde con vértigo o con una infección del oído interno, pero confundirlo puede costarte todo, especialmente si se acompaña de náuseas o vómitos. La cuarta señal es la confusión mental repentina. De pronto, la persona no sabe dónde está, no reconoce a su familia, no recuerda qué estaba haciendo. Parece perdida dentro de su propia mente. A veces esto se atribuye al estrés, al cansancio o en adultos mayores a la demencia. Pero si aparece de manera súbita, en cuestión de minutos u horas, no es normal. Puede ser un derrame que está afectando el lóbulo temporal o parietal. Este síntoma, aunque silencioso, es devastador si no se actúa rápido. La quinta señal es el entumecimiento o debilidad repentina en un lado del cuerpo. El brazo, la pierna o ambos del mismo lado dejan de responder. Puedes sentir hormigueo, pesadez o incluso parálisis momentánea. A veces se va en minutos
Y eso lo hace más peligroso porque la persona piensa que ya pasó, pero eso no es una recuperación, es un aviso, un mini derrame, lo que en medicina llamamos un ataque isquémico transitorio, una especie de advertencia antes del evento principal. Si lo ignoras, es probable que el siguiente no sea reversible. La sexta señal es la dificultad para tragar. Puede parecer algo menor, pero si de pronto no puedes pasar saliva, te atragantas con facilidad o sientes que algo se queda atorado al comer, es una bandera roja. El derrame podría estar afectando el tronco encefálico, una de las zonas más delicadas del cerebro. Esta señal a menudo se pasa por alto, especialmente en personas mayores. Pero si aparece de forma repentina y no tienes ningún otro problema de garganta, es motivo suficiente para buscar ayuda inmediata. Tu reflejo de deglución depende de esa zona del cerebro, y perderlo puede ser fatal. La séptima señal es la aparición de náuseas y vómitos intensos sin explicación aparente. No comiste nada en mal estado, no tienes fiebre, pero de pronto el cuerpo reacciona con una violencia inusual. Esto también puede ser síntoma de un derrame, especialmente si viene acompañado de mareo o visión borrosa. Muchas personas asumen que es un virus o una indigestión, pero en el contexto de otros síntomas neurológicos puede ser la clave para detectar el derrame a tiempo. Ahora la parte más peligrosa, cuando estos síntomas aparecen y desaparecen, cuando el brazo vuelve a funcionar, cuando el mareo se va, cuando las palabras regresan a la normalidad. Esa falsa sensación de alivio hace que las personas no busquen ayuda. Pero ese error puede costarte todo. Lo que viviste fue un mini derrame. Y el 40% de las personas que tienen uno y lo ignoran sufren un derrame permanente en menos de 3 meses. Es como si el cuerpo gritara, algo está muy mal, reacciona ahora, porque la próxima vez no vas a tener tiempo. ¿Y sabes qué es lo más frustrante? Que muchos médicos no lo explican así. Te dicen que fue un episodio pasajero, que descanses, que tomes agua, y mientras tanto, tu cerebro está al borde de una catástrofe. Por eso este video existe, porque necesitas entender que si tu cuerpo te manda una señal, aunque sea sutil, la tomes en serio. Que vayas a emergencias, que pidas un escáner cerebral, porque prefiero que salgas de ahí con un diagnóstico leve a que regreses semanas después en una camilla, sin habla, sin movilidad y sin oportunidad. Hoy ya no tienes excusas, ya no puedes decir no sabía. Ahora sabes que un dolor de cabeza como un trueno, una pérdida de visión repentina, un mareo incontrolable, una confusión mental repentina, un brazo dormido, dificultad para tragar o vómitos sin causa, no son cosas pequeñas, son alertas, señales de que tu cerebro está bajo ataque. Y ahora que sabes, puedes actuar, puedes prevenir, puedes salvar una vida, incluso la tuya. Cuando alguien empieza a tener un derrame cerebral frente a ti, tienes exactamente 3 minutos para tomar el control. 3 minutos que no solo deciden si esa persona vive, sino cómo vivirá, con movilidad o sin ella, con lenguaje o en silencio, con autonomía o dependiendo de otros para todo. Por eso lo que hagas en esos primeros 180 segundos importa más que cualquier otra cosa. Esta sección es un protocolo paso a paso, claro y directo, que tú y tu familia deben dominar. Porque cuando llegue ese momento, no vas a tener tiempo para buscar qué hacer. Vas a tener que actuar. Primero 0 a 15 segundos. Identifica las señales. Usa FAST de inmediato. Cara, brazos, habla. No pienses. No dudes, no te burles. Si hay, aunque sea una señal positiva, actúas como si fuera un derrame confirmado. No estás exagerando, estás respondiendo. Esto ya no es un juego, es una emergencia médica real. Y actuar rápido puede marcar la diferencia entre una vida funcional y una tragedia irreversible.
De los 15 segundos al primer minuto, llama al 911. No esperes a ver si mejora. No le des agua. No busques una segunda opinión. Tomas tu celular, marcas y dices con voz firme: Mi está teniendo un posible derrame cerebral. Los síntomas empezaron hace minutos. Estamos en necesitamos ambulancia ya. Esa llamada no solo activa el traslado, activa un sistema completo. El operador envía la unidad más cercana, alerta al hospital más adecuado y coordina que al llegar un equipo de neurología esté esperándolo. No es solo pedir ayuda, es accionar toda una red de emergencia. Anota la hora exacta en que comenzaron los síntomas. ¿Por qué es tan importante? Porque el medicamento más efectivo contra el derrame, el TPA, solo funciona dentro de una ventana de tiempo específica. Saber si pasaron 20 minutos o 3 horas cambia por completo el tratamiento. Sin esa información, los médicos van a ciegas. Mira tu reloj, tu celular, escríbelo, memorízalo. Esa hora puede significar si el cerebro de esa persona va a recibir oxígeno otra vez o no. No lo dejes pasar. Anotar la hora parece un detalle pequeño, pero es tan vital como llamar a emergencias. Entre el minuto 1 y el minuto 3. Coloca a la persona en una posición adecuada. No la dejes de pie, no la sientes en una silla. Acuéstala con la cabeza ligeramente elevada, entre 15 y 30 grados. Usa almohadas si es necesario. Esa posición mejora el flujo sanguíneo cerebral. Si empieza a vomitar, gírala de lado para evitar que se ahogue. Es lo que los paramédicos llaman posición de recuperación. No la abraces, no la sacudas, no intentes despertarla a la fuerza. Tu trabajo es estabilizar, no intervenir, solo crear las condiciones más seguras posibles mientras llega la ayuda. Afloja cualquier prenda apretada: corbatas, cinturones, sostenes ajustados, camisas cerradas hasta el cuello. Asegúrate de que pueda respirar con facilidad. Habla con ella en voz calmada. Dile: estoy contigo. La ambulancia viene. Vas a estar bien. Esa frase, repetida con calma, puede ayudar a mantenerla consciente. El cerebro, cuando entra en crisis, responde al estrés. Si siente pánico, la presión arterial se eleva. El daño puede empeorar. Tu voz tranquila puede hacer más de lo que crees. Puedes evitar una crisis mayor con solo estar presente y transmitir serenidad. No le des medicamentos, ninguno. Ni aspirina, ni pastillas para la presión, ni remedios caseros. ¿Por qué? Porque si el derrame es hemorrágico, es decir, por sangrado, y le das aspirina, puedes empeorar la hemorragia y acelerar el daño. Solo los paramédicos, una vez evaluado el caso, sabrán si administrar algo. No te adelantes, no improvises. Espera ayuda profesional. En estos casos, actuar con prisa y sin conocimiento puede ser peor que no hacer nada.